Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saluda el doctor Adrián Nájera de la Universidad Teológica Dayspring Theological University. Pueden comunicarse con nosotros al número de teléfono 469-628-9291, es número aquí en Texas. O pueden también conectarse a nuestro sitio web www.dtuniversity.org, dtuniversity.org. Estaremos impartiendo esta materia de las bienaventuranzas. La bienaventuranza de las relaciones de Cristo con su pueblo. Empezamos directamente en la materia, entramos leyendo Mateo capítulo 5. Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La primera bienaventuranza. Segunda bienaventuranza: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esa es la tercera. La cuarta: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Quinta bienaventuranza: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Sexta bienaventuranza: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Séptima bienaventuranza: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Número 8. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y novena bienaventuranza: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Esa es la novena bienaventuranza. Y luego dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aclaramos aquí: la novena bienaventuranza, por algunos teólogos o profesores de teología, la omiten, la dejan fuera. La parte de bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Algunos dicen que son 8 bienaventuranzas, algunos dicen que son 9. Realmente son 9, porque la novena sí dice al principio bienaventurados. Mi opinión personal es de que son 9. Se encuentran también en el libro de Lucas, las bienaventuranzas, pero nos estaremos enfocando en esta enseñanza, en lo que está en Mateo capítulo 5. Empezamos explicando que el Sermón del Monte se abre con 9 bienaventuranzas. Estas bienaventuranzas son algunas de las secciones más conocidas en la Biblia. Desafortunadamente, no son enseñadas como bendiciones. Se malinterpretan como pensando que los pobres, está hablando de los pobres económicamente, y nos está dando enseñanzas cotidianas a nosotros. Por lo tanto, no podemos perdernos las claves espirituales que nos ofrecen las bienaventuranzas a nuestras vidas cotidianas. Dios sí quiere relacionarse con su pueblo. Cristo quiso relacionarse con su pueblo, y por eso Él habló estas bienaventuranzas para nuestro propio beneficio. Pero debemos entender las palabras claves que se encuentran dentro de cada una de estas bienaventuranzas. Así que las bienaventuranzas son en realidad un poema. Es un poema hermoso, en prosa, 9 versículos que nos están explicando no solamente moralejas, no moralejas para nuestras vidas, sino se está adentrando a nuestras vidas cotidianas para darnos enseñanzas bajo las cuales nosotros podemos ser bendecidos. Digo la palabra bendecidos porque eso es lo que significa bienaventuranza. Bienaventuranza es otra manera más como nosotros podemos ser bendecidos. Jesús presenta bendiciones. A diferencia de los otros grandes maestros religiosos, Jesús no viene a darnos instrucciones detalladas. Aquí debes de hacer esto, no debes de hacer esto, esto no debes de comer, esto no debes de beber, que debes de abstenerte de comer ciertas bebidas o de llevar a cabo ciertas observaciones. Aunque la ley es hermosa, la ley es hermosísima. Cuando aprendemos la ley nos damos cuenta que la ley, y lo he dicho miles de veces, la ley es una constitución que Dios escribe para la sociedad, para poder bendecir a Israel y para que Israel sepa cómo ser bendecido. Lo más que conoces de la palabra de Dios, lo más que conoces de la ley, serás bendecido de una manera abundante. Cuando conoces la ley y tienes la palabra de Dios dentro de ti, Dios utiliza eso para que hagas tus decisiones basado en la información que tú has colocado en tu cognición. Entonces la ley es hermosísima, pero Cristo no viene aquí con un efecto o con unas corrientes o con unas enseñanzas antirritualistas, antiformalistas. No viene a atacarlos, pero tampoco viene a funcionar bajo los mismos dogmas que habían funcionado los
escritores o escribas, los escribas o los fariseos de ese entonces. Jesucristo realmente viene a explicar cómo ser bendecido en nuestras vidas cotidianas. Entonces la ley es hermosa, vuelvo a repetir eso para no atacar la ley y pensar que Cristo se va en contra de ella, ni que nosotros ataquemos la ley, porque la ley es una oportunidad que Dios nos presenta, una constitución bajo la cual podemos ser bendecidos. ¿Qué es una constitución? Una constitución, si tú te comportas bien en una sociedad, entonces tú sigues la constitución, entonces eres buen ciudadano. Si no sigues la constitución, entonces eres mal ciudadano. Entonces eso es lo que viene siendo la ley que Dios le da al ser humano para nosotros ser bendecidos a través de ella. Jesús trajo enseñanzas, nunca violaron, pero que sí superaron el sacerdocio judío. Esas son las bienaventuranzas. Su teoría de la salvación no venía a través de las observancias del templo, sino involucrarse en nuestras vidas cotidianas, involucrarse en la manera como nosotros vivimos, esas vivencias que nosotros experimentamos y poder tomar esperanza en ellas para ser bendecido. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Cómo le adoramos nosotros en espíritu y en verdad? A través de involucrar a Dios en nuestras vidas cotidianas, que cada una de nuestras decisiones le puedan llevar a Él adoración, le puedan adorar en la manera como nosotros tomamos nuestras decisiones, en la manera como nosotros vivimos. Entonces, las bienaventuranzas están en el centro de la predicación de Jesús. Con ellas Jesús recoge las promesas hechas al pueblo elegido desde Abraham, las perfecciona, ordenándolas no solo a la posesión de la tierra, sino al reino de Dios. Sabemos que Dios, que Jesucristo fue uno de sus enfoques principales, venir y querer reflejar el reino de Dios, enseñarnos cómo vivir en el reino de Dios. La religión cristiana es la única religión en la que tenemos un vislumbre del cielo mientras todavía estamos aquí en esta tierra. Entonces las bienaventuranzas dibujan un rostro de Jesucristo, pero a través de no solamente explicarnos los atributos de Jesucristo y cómo Él piensa, también nos expresa las vocaciones a los fieles, que somos nosotros, a los fieles asociados a la gloria de su pasión y la resurrección de Jesucristo. Ilumina las acciones y las actitudes características de la vida cristiana. Se va a involucrar en tu vida cotidiana. Son promesas paradójicas que sostienen la esperanza en las dificultades, las vicisitudes que nosotros podamos estar viviendo. Vamos a entrar en la primera bienaventuranza que se encuentra en Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando se usa esta palabra, pobre, bienaventurados los pobres en espíritu. Pobre en definición significa estar débil, impotente, espiritualmente en bancarrota. Pero esa no es la plataforma bajo la cual Jesucristo está queriendo decir los pobres en espíritu. Realmente está hablando actitudes hermosas que puedan complacer a Dios. Y nuestra pobreza de espíritu pudiera ser algo de lo cual Dios se agrada. Este mismo reconocimiento nos motiva a pensar en Dios de una perspectiva adecuada. La manera como Dios quiere que nosotros nos comportemos. Nos obliga a pensar en economía, al pensar bienaventurados los pobres en espíritu. Pero no está hablando exclusivamente de los pobres, a los que están económicamente perjudicados. No, sino ser pobre en espíritu nos obliga a evaluarnos honestamente contra Dios. O sea, a hacer esa comparación de lo que Dios está pensando de nosotros y cómo nosotros nos estamos comportando en esta vida. Ser pobre en espíritu no significa en lo absoluto lo que hoy llamaríamos un pobre espíritu. Pobre en espíritu es haberse vaciado de todo lo que nosotros podamos ejercer en esta tierra, de nuestra voluntad personal. Sabemos que Dios ha estado en una encuesta a través de todas nuestras vidas para que nosotros cambiemos nuestra voluntad. Él quiere que nos despojemos de nuestra voluntad y adoptemos la voluntad de Dios. Lo único de lo que te pertenece a ti, lo único que tú tienes es tu voluntad.
En inglés se le llama free will, tu voluntad. Término religioso, libre albedrío. Es tu decisión de poder elegir el bien, el mal, el camino que tú quieras seguir. Sigues camino A, sigues camino B. Dios te permite elegir tu propio camino, pero tú vas a vivir tus secuelas y tus consecuencias. Al final, después de haber hecho tu decisión, si tú vas a seguir camino A o camino B. Entonces tu voluntad es lo único que te pertenece a ti. Ni tu casa, ni tus hijos, ni tu salud, ni tu vida te pertenece a ti. Lo único que te pertenece es tu voluntad. Y cuando estás dispuesto a soltar tu propia voluntad y hacerla a un lado y decir, Dios, me despojo de mi voluntad para que sea tu voluntad la que predomine en mi vida. Entonces Dios dice, wow, este ya perdió lo único que le pertenecía. Este ya perdió lo único que tenía era su voluntad. Y si eso estuvo dispuesto a despojarse, entonces yo puedo tomarlo, yo puedo bendecirlo. Esta persona es una persona que es pobre en espíritu. Haber estado dispuesto a abandonar, haber renunciado a tus propias opiniones preconcebidas en búsqueda de tu propia felicidad y adoptes la felicidad que Dios te quiere traer. Entonces, ser pobre en espíritu nos obliga a evaluarnos en contra de Dios. No va a ir en contra de Dios en el sentido de contradecirlo, sino utilizar a Dios como nuestro filtro, utilizar a Dios como nuestra enseñanza, utilizar a Dios como nuestra base, nuestro fundamento para poder ver cómo es que nosotros estamos viviendo, a hacer una autoevaluación, una introspección de ti mismo y que podamos observar cómo nosotros estamos viviendo. Significa estar dispuesto a dejar a un lado los hábitos actuales de pensamiento, las cosas que nosotros normalmente hemos efectuado a través de lo que tenemos resguardado en nuestra mente y comportarnos de acuerdo a lo que nosotros estamos acostumbrados a vivir bajo un entorno ecológico, de acuerdo al estilo de vida que nosotros hemos ajustado para nosotros mismos. Entonces, aquí se nos hace una invitación a ser pobres en espíritu. Luchamos con este concepto porque queremos más riqueza. Luchamos como seres humanos con esta bienaventuranza porque nosotros queremos tener grandes posesiones. Tenemos esta parte literaria en la Biblia, la historia del joven rico que perdió una de las grandes enseñanzas de la historia y tristemente rechazó porque tenía grandes posesiones. Tener grandes posesiones, sea en varias diferentes áreas de la vida, que pudieras tener grandes posesiones, te puedes estar perdiendo de las bendiciones de Dios. Rechazamos la salvación que Jesús nos ofrece, nuestra oportunidad de encontrarnos a Él, porque según tenemos grandes posesiones académicas, distinción académica, apego sentimental, apego material a ciertas instituciones, a ciertas organizaciones, hábitos que nosotros podamos estar llevando a cabo, cosas que para el mundo parecerían grandes riquezas, pues esas riquezas pueden servir como un limitante para nosotros poder quebrantarnos en pobreza de espíritu y que Dios pueda hacer una obra en nosotros. Las riquezas materiales, vamos a hablar un poco sobre las riquezas materiales. Estoy en página 8 y 9 de sus libros. Las riquezas son una prueba de parte de Dios para probar nuestra mayordomía, para probar la manera como nosotros llevamos a cabo la economía que Dios confía en nuestras manos. Queremos que Dios nos maneje, nos permita manejar millones, pero si no aprendes a manejar los 100,000, los cienes de miles, entonces Dios nunca te va a dar los millones. Si nunca aprendes a manejar los dieces, entonces Dios nunca te va a dar los cienes. Si no aprendes a manejar los unos, entonces Dios nunca te va a dar los dieces. Y así funciona. Así las riquezas son una prueba de parte de Dios para probar cómo nosotros manejamos nuestra mayordomía. Y el joven rico no estuvo dispuesto a entrar en una pobreza de espíritu para permitir que Dios le diera sentido a su vida. Entonces tenemos grandes posesiones, puede ser dinero, puede ser nuestras ideas, puede ser inteligencia, pero desafortunadamente esto realmente viene siendo un orgullo espiritual, que sería un limitante para nosotros poder quebrantarnos en espíritu. Pablo nos dice que el dinero es la raíz de todo mal. El joven rico desafortunadamente sufrió esta tragedia en la historia por no entender que la pobreza de espíritu
pobreza de espíritu realmente era la clave para poder entrar al reino de los cielos. Porque el mensaje de Cristo, este mensaje de las pobrezas de espíritu, ¿por qué no fue concebido con aclamación por los eclesiásticos de Jerusalén? ¿Por qué? Pues simple, porque tenían grandes posesiones. Posesiones de aprendizaje, aprendizaje rabínico, posesiones de honor público, posesiones de importancia, oficios autorizados como maestros oficiales de la religión. Entonces, estas posesiones tenían que haber sido sacrificadas por ellos para poder aceptar la enseñanza espiritual. La gente humilde, ignorante que escuchó al maestro, alegremente recibió el mensaje, alegremente pudieron recibir más fácilmente la enseñanza porque no tenían tales posesiones que los alejaran de la verdad. ¿Ok? Entonces, ¿por qué no fueron? Nos hacemos unas preguntas importantes. ¿Por qué no fueron los obispos de la iglesia, los decanos, los moderadores, los ministros, los presbíteros? ¿Por qué este mensaje no fue expresado a través de Harvard, Oxford, Cambridge, las universidades grandes? Pues porque todas estas instituciones o todas estas eminencias en la sociedad tienen posesiones. ¿Ok? Tienen un conocimiento tan importante, son posesiones grandes, posesiones de orgullo, posesiones intelectuales, posesiones, menos la posesión espiritual, porque la posesión espiritual, el Espíritu Santo dentro de ti, te hace un pobre en espíritu. Esas posesiones que el mundo nos da, nos traen una autosatisfacción y nos traen una seguridad. Son posesiones de compromiso académico, prestigio social y es por eso que tenemos que entender la pobreza en espíritu no es pobreza económica, sino es una pobreza donde no sufrimos ninguna vergüenza. Porque no tienes miedo a perder absolutamente nada. ¿Cómo vas a perder la presencia de Dios cuando llega a tu vida? Dios viene para vivir dentro de ti. La pobreza de espíritu es el opuesto diametral de la arrogancia. Las personas que son asertivas, competitivas, autosuficientes, que dicen, pues así lo veo yo. Así veo las cosas, ¿ok? No hay nada peor para nosotros como universidad que recibir llamadas de personas que necesitan informes o que quieren informes de la universidad, pero que empiezan a hacer sus preguntas de doctrina, que así lo veo yo, y por qué ustedes como universidad tienen este dogma, y quiero saber cuál es su posición trinitaria, quiero saber cuál es su posición doctrinal en ese sentido. Estos caprichosos están en un orgullo. Estos caprichosos todavía quieren que nos ajustemos como institución a su crianza, la manera como fueron criados eclesialmente, a la crianza espiritual, cuando realmente nosotros como universidad, por eso se llama universidad universal, enseñamos todas las doctrinas, neumatología, eclesiología, cristología, antropología, eclesiología, todas estas doctrinas, y como universidad estamos para enseñar la verdad de la palabra de Dios, las doctrinas. Como sabemos, son diseñadas por hombre, pero recibimos cada otra llamada de caprichosos que quieren que nos ajustemos a su dogma o a su crianza, porque nos dicen, pues así lo veo yo. Ustedes lo ven así, pero así lo veo yo. Eso es un orgullo, eso es no tener pobreza de espíritu. La pobreza de espíritu es parte fundamental del reino espiritual. Tenemos que quebrarnos. Tenemos que estar dispuestos a quebrarnos. Les doy un testimonio brevemente. Me invitaron a predicar en una congregación, en una iglesia, y me dice el que me invitó, nada más que ten cuidado porque mi pastor es un poco orgullosito. Y yo le dije, tu pastor no ora. Y dijo, espérate, ¿me estás acusando que mi pastor no ora? Le dije, no, pues tú me dijiste que es un poco orgullosito. Pero ¿por qué me estás diciendo que mi pastor no ora? Dije, pues, ¿qué es lo primero que hace la oración? La oración quiebra a la persona. La pobreza de espíritu es el opuesto diametral a la arrogancia. Amén. Entonces, aquí se nos está invitando a través de esta primera bienaventuranza, pobre de espíritu, de que necesitamos desesperadamente buscar a Dios, que tenemos que ser diligentes en ir y buscar la presencia de Dios. Esta actitud es el producto de la autoevaluación en la que una persona, al comparar sus propias cualidades espirituales con las de Dios, nos encontramos empobrecidos de cualquier virtud de valor para la vida eterna. Al venir a Dios y decirle a Él, Dios, me permito la autoevaluación,
evalúame y compárame a ti para hacerme ver, nos damos cuenta que entonces estamos incapaces, impotentes de ayudarnos a nosotros mismos en una relación con Dios. Esa es la pobreza de espíritu, estar dispuesto a ser comparado bajo el filtro de Dios y entender de que nosotros estamos pobres en espíritu y necesitamos más de Él. Jesús fue el asignado por Dios para enseñarnos y supervisarnos, para capacitarnos también en esta pobreza de espíritu. Pues por eso Jesucristo nos planta la plataforma diciéndonos: hijo, yo me sometí voluntariamente, sumisión voluntaria, que es el fundamento de la teocracia, se sometió voluntariamente a Dios y porque el Padre es mayor que yo, enseñándonos a nosotros: hijo, así es como se recibe la autoridad de parte del Padre. Yo me someto primeramente, sumisión voluntaria, y al someterse Él nos está enseñando: así es como se recibe la autoridad del Padre. Entonces, así como Jesucristo también fue asignado por enseñarnos el gobierno de Dios, también Él es el responsable por enseñarnos a nosotros cómo nos vamos a quebrantar, comportarnos bajo la pobreza de espíritu para efectivamente poder recibir la bendición, la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bendiciones prometidas. Algo que aprendemos aquí de las bienaventuranzas es de que hay una bendición que se promete bajo cada una de ellas, una bendición que nosotros recibimos. A los que poseen pobreza en espíritu se les pronuncia bendecidos. Jesús afirma después en Mateo 11:29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En este mundo, en muchas ocasiones necesitamos nosotros y valoramos tener el descanso, tener la paz. Es lo único que queremos, ya recibir paz, ya estar tranquilos, que no nos hagan la vida de cuadritos y no hacerle a nadie la vida de cuadritos, sino ya estar tranquilos, ya vivir en paz. Los pobres de espíritu son contrarios a cualquier disposición arrogante, asertiva, autosuficiente. Esas actitudes el mundo admira. Si te fijas en la mayoría de los videos que están siendo publicados en redes sociales, esos TikTok y Facebook, MySpace, Twitter, High Five, todos estos, a través del tiempo, todas estas redes sociales alaban tanto estas actitudes que niegan a inclinarse ante Dios. Nos entretienen con discusiones, con argumentos, con pleitos, y el mundo alaba tanto estas actitudes arrogantes, pero el pobre de espíritu se aleja de todo eso. Una persona que es pobre en espíritu se da cuenta que no es nada, que no tiene nada, que no puede hacer nada, que necesita todo. Y Jesús dijo en Juan 15:5: sin mí no podéis hacer nada. Entonces, ser pobre en espíritu nos está haciendo una invitación a Jesús. La pobreza de espíritu y la humildad atraen la atención de Dios. La pobreza de espíritu y la humildad atraen la atención de Dios. Nuestra pobreza de espíritu y la humildad atrae la atención de Dios. Mi mano hizo todas estas cosas. Isaías 66:2. Y así todas estas cosas fueron hechas, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dice aquí en su comentario Emmett Fox, dice: ser pobre en espíritu significa haberse vaciado de todo deseo de ejercer la voluntad personal, y lo que es igual a importante, haber renunciado a todas las opiniones preconcebidas en la búsqueda sincera de Dios. Significa estar dispuesto a dejar de lado sus hábitos actuales de pensamiento, sus puntos de vista, nuestros prejuicios actuales, nuestra forma de vida actual si es necesario. Deshacernos del hecho que cualquier cosa y todo lo que puede interponerse en el camino de encontrar a Dios. La pobreza de espíritu florece cuando Dios se revela a nosotros y nos damos cuenta de su increíble santidad y misericordia. ¡Wow! Florece cuando Dios se revela a nosotros. Dios se revela a nosotros a través de nuestras vivencias. Cuando te está sucediendo algo en esta vida, cuando sufres alguna vicisitud, cuando sufres alguna complicación, cuando estás pasando por momentos difíciles, la pregunta verdadera debe ser: Dios,
¿Cuál de tus atributos estás queriendo expresarnos? ¿Cuál de tus atributos tú estás queriendo reflejar hacia mí? Y Dios te preguntará, ¿sabes lo que significa justicia? No. ¿Y Dios te la reflejará? ¿Sabes lo que significa amor? No. Y Dios te la va a revelar a través de tus vivencias. Entonces Dios sí tiene el deseo de comunicarse con su creación, más de lo que su creación está dispuesto a comunicarse con Él. Te lo compruebo. En la noche te das vuelta de aquí para allá y no has podido dormir toda la noche porque Dios ha querido comunicarse con su creación. Es este entendimiento que despierta el doloroso descubrimiento que toda nuestra justicia es verdaderamente como trapos de inmundicia en comparación a Él. Estoy en página 14 de los libros. Dios nos revela sus hermosos atributos, pero nos hace ver ante todo que primero tiene que quebrantarnos. Esos son los bienaventurados, los de pobre espíritu. Ahora, nuestras mejores actuaciones son inaceptables ante Dios. Nos lleva al polvo ante Dios, donde no solo aceptamos que fuimos creados del polvo, sino que Dios en su infinita misericordia estuvo dispuesto a ensuciarse las manos con el polvo para crearnos a nosotros. Eso trae lágrimas a nuestros ojos, mis amados hermanos, el hecho de que podemos ver que Dios estuvo dispuesto a crearnos del polvo y que Dios estuvo dispuesto a ensuciarse a ese grado, rebajarse al grado más bajo de nuestra composición antropológica, y que Dios puede darnos desde allí un nuevo comienzo, una nueva vida. Entonces, comenzar nosotros a desarrollar esa necesidad de quebrantarnos en pobreza en espíritu es un fundamento esencial en nuestras vidas. Pobre no se presenta como una palabra sola. Jesús la conecta con espíritu, porque quiere aclarar la intención de lo que Él quiere hacer aquí. La pobreza de espíritu es un fruto que no se produce en el hombre natural, sino una obra del Espíritu Santo de Dios en las mentes de aquellos a quien Él ha llamado y que están dispuestos a dejarse transformar. Eso es importantísimo. La persona que puede entrar en esa pobreza de espíritu y entender la grandeza de Dios en su vida y cosechar los beneficios de la grandeza de Dios en nuestras vidas, es solo la persona que va a estar dispuesta a experimentar el ser pobre en espíritu. Ahora, explica muy bien la Biblia y nos da el ejemplo de las personas que fueron bendecidas en la Biblia. ¿Ok? Abraham, Isaac, Jacob, David o José de Arimatea. Todos estos fueron hombres muy ricos. Y puede ser, porque se puede ser simultáneamente pobres en espíritu y materialmente bendecidos por Dios. Así que esto descarta completamente que la primera bienaventuranza de Mateo capítulo 5 está hablando de los pobres en cuanto a economía. Porque nos damos cuenta que estas personas fueron pobres en espíritu, pero fueron ricos materialmente. Ser pobre en espíritu llama la atención de Dios. Y como el pobre en espíritu está dispuesto a soltar su propia voluntad, Dios lo sella con su sello de propiedad. Dios solamente bendice lo que le pertenece. Como requisito principal, se debe estar dispuesto a perderse a uno mismo, admitir nuestra necesidad de Dios a un grado de pobreza. David se refirió a sí mismo como un hombre pobre, que necesitaba de Dios. Él mismo venía ante Dios, se despojaba de toda vestimenta real, se despojaba de todo su reinado, sus anillos, se quitaba todas sus joyas, se vestía con saco de cilicio, se tiraba frente al piso delante de Dios y decía: estoy afligido, aplastado, abandonado, desolado, miserable, tan impotente espiritualmente como la vil pobreza economía. Reconociendo la necesidad de Dios y clama a Dios, y Dios lo escuchó. Esto es hermoso, mi hermano. Somos pecadores por nuestra propia fortaleza y mérito. Somos pecadores por nuestra propia fortaleza y mérito propio. No merecemos más que el juicio de Dios. Pero Dios viene a traernos arrepentimiento genuino a aquella persona que está dispuesta a quebrarse en el espíritu y decir: yo soy un pobre en espíritu. Dios
necesito de ti. Dios permite su gracia, la sangre de Jesucristo derramada por nuestros pecados en el mundo, cubre nuestros pecados completamente, nos justifica y nos da acceso a su presencia. Vamos a estudiar el capítulo 2, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo capítulo 5, versículo 4. Vamos a hablar sobre la segunda bienaventuranza. El duelo o la tristeza no son en sí mismos algo bueno, pero la voluntad de Dios es que todos puedan experimentar felicidad. Entonces Jesús ha venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Muy bien. Muchas personas no se preocupan en aprender cuáles son las razones de las penas, cuáles son las razones por las cuales Dios está trayendo fracaso a sus vidas. Pero eso es porque Dios nos está obligando a poder entender la lección. La tristeza entonces se convierte en algo relativamente bueno. Dios es quien trae la tristeza para que nosotros podamos recapacitar. El que llora está a pocos pasos de adquirir la comprensión de la verdad. Sabemos que las limitaciones de esta vida, los pecados, las enfermedades, la muerte, cosas que nosotros podamos experimentar y venir a Dios con arrepentimiento, es porque Dios nos está arrinconando. Dios es un experto en arrinconar nuestras vidas. La mayoría de la gente no emprende en la búsqueda de Dios de todo corazón, a menos que curse por algún tipo de problema. Y sabemos que Dios es activo en todo, pasivo en nada. Dios es activo en todo, pasivo en nada. Dios se involucra en cada una de nuestras situaciones. Es más, Dios sí es quien magistró la situación para querer involucrarse en nuestras vidas. Dios es un experto en arrinconar nuestras vidas, ¿a poco no? Hasta el grado que lo necesitemos. Dios es un experto en arrinconarnos a un grado que vengamos a Él en llanto. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces, ser pobre en espíritu está muy lejos de estar atado a las circunstancias financieras de uno. Es realmente porque quiere cambiarnos nosotros a su manera. Y puede ser que estar pobre en espíritu nos traiga llanto. Sí, el individuo comienza a darse cuenta de su propio carácter. Empiezas a darte cuenta si estás contaminado por la vanidad o si estás dispuesto a llevar lágrimas delante de Dios y que Él pueda transformar nuestro caminar, para que Él tenga una intervención divina, milagrosa en nuestras vidas. 6 maneras de llorar por nuestros pecados. Estamos aquí en página 18 de nuestros libros. Número 1, el llanto espiritual nombra pecados particulares. Entonces debemos de venir a Dios haciéndonos un experto en la confesión, saber venir a Dios y decirle: Padre, perdóname los pecados de la mente, los pecados del pasado, los pecados sexuales, los pecados del corazón, los pecados del alma, los pecados espirituales, Padre, y como David dijo, los pecados que ni sé que he cometido. Sin ninguna excusa, sin ninguna evasión, es importante venir a Dios y declararnos ante Él y decirle: esto es lo que está sucediendo en mi vida. Vengo a confesarte ciertos pecados y por eso mismo, como ministros, tenemos que hacernos un experto en la confesión de fe de aquella persona que viene a Cristo por primera vez o aquella persona que quiere reconciliar su vida. Tenemos que hacernos un experto en llevar a las personas a una confesión de fe. Algo podemos aprender de la Iglesia Católica y es de que tienen algo que se llama confesorio, donde la persona llega, suelta todas sus penas, pero sale de ahí aliviado, porque soltó todo, porque lo confesó todo. Nosotros también tenemos llamado al altar. La iglesia evangélica también tenemos llamado al altar, donde venimos y confesamos todos nuestros pecados, y después de eso Dios nos libera de cualquier carga que podamos estar llevando de ese momento en adelante. Una vez que hemos nombrado el pecado y sin pretextos o excusas, estaremos listos para entrar en un duelo espiritual. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Número 2. El llanto espiritual implica una tristeza sincera. Primero debemos de pensar en aquellos pecados que nos han guiado, ¿ok? Que nos tienen en llanto. Pecados de engaño, de pretensión. Después de eso debemos de ver el peso que estos pecados llevan, el daño que estamos haciendo a nosotros y el daño que le estamos haciendo a otras personas. Una sinceridad en los pecados y un origen, una originalidad en los pecados, de qué es lo que nos llevó a querer efectuarlos, qué es lo que nos llevó a repetirlos, qué es lo que nos llevó qué es lo que nos atrajo a querer participar de ciertos pecados. Número 3, el llanto espiritual surge de la humildad. Tenemos que recordar nuestra propia insuficiencia, recordando que nuestros pecados son el motivo
del sacrificio de Jesús. Ver que nuestros pecados, lo que le costaron a Jesús en la cruz. Nombrar nuestros pecados y sentir pena por nuestras acciones nos humillará y nos dará el impulso para correr ante nuestro Dios y confesar todos nuestros pecados, porque solo así podríamos depender de Él. Entonces, número 4, el llanto espiritual está infundido de esperanza. Claro, es efectivamente la razón por qué venimos a Él en llanto. Porque salimos de ese lugar, salimos de la presencia de Dios sintiendo esperanza. La culpa es una reacción de la injusticia. Pero venimos a Él reconociendo todo nuestro pecado. Claro, existirá culpabilidad en nuestras vidas. Y gracias a Dios porque tenemos un espíritu que nos redarguye, que viene a nosotros a hacernos ver esta culpabilidad. Es para que tú vengas y puedas llorar tus pecados delante de la presencia de Dios. Entonces, esperanza, el llanto espiritual está infundido de esperanza. Esperanza es una palabra hermosa. Colosenses, parece que es 1:27, es el que nos dice: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esperanza es lo que nos saca de la depresión. Quisiera explicar un poquito la palabra esperanza. Esperanza, si pensamos en desesperanza, ¿qué es esperanza? Falta de esperanza. La desesperanza nos lleva a la desesperación. La desesperación nos llevará a la depresión. Entonces, tenemos aquí un trámite en el cual la persona que está deprimida puede salirse de ahí. Colosenses, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Planificaciones de corto plazo, planificaciones de largo plazo. Ya estoy hablando términos de consejería aquí al decir cómo se saca una persona que no tiene esperanza, una persona que está desesperada. ¿Cómo se saca de ahí? A través de un trámite que Jesucristo nos ofrece, ¿ok? Y es venir a Él por esperanza, porque Él es el que hace la planificación a nuestras vidas y nos saca de cualquier desesperanza, de cualquier desesperación, de cualquier depresión. Número 5, el luto espiritual ocurre en la cruz. Ahí es donde nosotros venimos y abandonamos nuestros pecados. Ahí es donde nosotros confesamos nuestros pecados. Si existe algún lugar donde llevamos toda culpa, todo pecado, es a la cruz. A la cruz es donde nosotros llevamos todo pecado, esa imagen de la resurrección cuando estamos reconciliándonos con Dios, esa imagen de donde Jesucristo sufrió todos nuestros pecados, trae llantos a nosotros, quiebra a cualquier persona. Número 6, el duelo espiritual te llevará a abandonar los pecados. Eso es si la persona verdaderamente quiere experimentar cambios en su vida. Tiene que tener el deseo de cerrar las puertas demoníacas que permiten que sigas pecando, que permiten que puedas caer en ese mismo pecado. Entonces el verdadero cambio viene cuando la persona está dispuesto a abandonar sus pecados, está dispuesto a dejar aquello de lo cual se está complaciendo. Si la persona todavía está disfrutando de su pecado, there's nothing you can do about it. No hay nada que vas a poder hacer si la persona todavía está disfrutando de su pecado. Los efectos del llanto. Como regla general, solo cuando la salud se descompone y los medios médicos ordinarios no han podido lograr brindarnos el alivio, es que las personas se empeñan seriamente para obtener la comprensión espiritual del cuerpo. Entonces recurren a Dios, corren a Dios, aunque sabemos que Dios ha magistrado la situación, que Dios nos ha arrinconado a un grado en la salud donde Dios dice, soy yo quien magistró toda esta situación para que vinieras a mí. Es posible ser un rico ubicado, ¿ok? Si Dios nos quiere bendecir. Las personas que son prósperas el día de hoy, si mientras todavía sean prósperas económicamente, ¿ok?, reconocen a Dios como su verdadera fuente y oran regularmente por una mayor comprensión espiritual, entonces no hay por qué sufrir, no hay por qué entonces llorar, no hay por qué vivir situaciones económicas. Entonces el dominio del dinero implica la responsabilidad. El dominio de nuestras vidas implica una responsabilidad. El dominio de nuestras emociones implica una responsabilidad. Pero solo vamos a poder tener dominio si venimos a Dios y entramos en ese llanto profundo, en esa invitación que nos está haciendo. Se me hace muy interesante ahora que recuerdo las trompetas de Israel, lo que caprichosamente llamamos el shofar. Sonamos el shofar cuando está la alabanza, sonamos el shofar cuando está la adoración. Si vemos la historia de las 7 fiestas de Israel, el shofar realmente era sonado como una invitación a venir a quebrantarse.
no para andar en el tingo y tango y el tingo lilingo y tirar patadas voladoras y saltos mortales en alabanza, en la congregación. Dios nos está invitando a un duelo profundo a través de sonar la trompeta y decir, hey, la siguiente fiesta, después de sonar las trompetas, la siguiente fiesta es un duelo profundo en el que quiero que tú vengas a mí en llanto. A ver si estoy dispuesto a perdonar tus pecados. Hermosa invitación que Dios nos hace y hermosa lección que aprendemos de la manera como Dios nos invita a entrar a su presencia en un llanto, en un duelo completo. 3 tipos de tristeza. Estoy en página 23 de sus libros. La Biblia muestra 3 tipos de tristeza. El primero es el dolor natural, que surge de circunstancias trágicas. Es normal llorar por circunstancias en esta vida, aunque no nos vamos a victimizar tampoco vamos a llegar, pero es normal que nosotros sintamos duelo a través de las situaciones que vengan en nuestras vidas, vicisitudes que podamos tener, es de lo más normal. Nuestro cuerpo se desintoxica a través de llorar y a través de sudar. Tienes que llorar, tienes que sacar ciertas toxinas del cuerpo. Es saludable el llorar y es algo así, pero es la misma toxina que saca afuera cuando sudas. Así que si no lloras mucho, pues tienes que estar sudando para sacar ciertas toxinas. El segundo es el dolor pecaminoso, un dolor desordenado, sin esperanza, incluso puede negarse a ser consolado. Es un dolor pecaminoso donde sufres y sufres y sufres, los golpes continuarán hasta que la moral no mejore. Continúas sufriendo en esta vida y sigue, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué me sucede lo otro? ¿Por qué es esta vida? Entonces te puede llevar hasta el grado del suicidio. Judas, por ese segundo dolor pecaminoso, se suicidó. El remordimiento lo llevó hasta el autoasesinato. 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, llama a esto la tristeza del mundo que produce la muerte. No podemos quedarnos atorados en este segundo tipo de dolor. Y luego tenemos el tercer dolor, que es un dolor piadoso, que es un dolor donde se nos invita a transformar, donde Dios nos enseña significados, donde Dios nos enseña el por qué estamos aquí, qué vinimos a hacer a esta tierra. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de los sufrimientos que nosotros hemos estado experimentando? Un dolor piadoso que nos llevará al arrepentimiento, que produce arrepentimiento en nosotros, arrepentimiento para salvación y que no hay lamentación detrás de él, porque existen proyecciones positivas, proyecciones divinas donde Dios nos está llevando a transformar nuestras vidas para mejorarnos, para perfeccionarnos. Entonces es un redarguir del Espíritu Santo este tercer tipo de duelo. El pecado es la separación de Dios. Nosotros procesamos nuestro propio pecado. Estoy en página 24. El duelo surge después de haber pecado, de una conciencia ensuciada, de alguna desobediencia. Así que, mi amado hermano, si estamos cargados en nuestras vidas, si existe pena en nuestras vidas, si existe una razón para llorar en nuestras vidas, es totalmente saludable. El cristiano tiene mucho por qué llorar. El cristiano tiene mucho por cuál presentarse delante de la presencia de Dios y decir, Padre, transforma mi vida. Dice Romanos 8:23, nosotros gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ansiosamente la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nosotros mismos, imagínate, nosotros mismos estamos esperando esta transformación. ¿O es porque por naturaleza nosotros somos nuestro peor juez? Le decía yo en la clase a los alumnos, pues puedo parar a cualquiera de ustedes aquí enfrente y decirles qué es lo que pensamos los demás de ti. ¿Se bañó? ¿Está guapo? ¿Está fornido? ¿O está nutrido? ¿Se ve bien? Pero le preguntas a la misma persona, ¿qué es lo que piensas de ti mismo? ¿Estoy feo? ¿Estoy gordo? ¿Estoy greñudo? Va a pensar de una manera muy negativa, porque por naturaleza somos nuestro peor juez. Pero por dentro gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ansiosamente la adopción que nos eleve a otro grado, la redención de nuestro propio cuerpo. Entonces, desafortunadamente, personas tienen que ser arrinconadas a un grado, estoy en página 25, a un grado donde sufran los efectos dolorosos, ignoran intencionalmente las leyes de la salud y se descompone el cuerpo, y entonces sí ya buscamos quien traiga alivio a nuestra enfermedad. Página 26, el dolor, esencialmente cuando el dolor
o la muerte son parte de la sabiduría. Salmos capítulo 90, versículo 12. Entonces el dolor y aún la muerte son parte de la sabiduría. Son cosas que Dios, son vicisitudes que Dios trae a nuestras vidas para nosotros poder adquirir sabiduría de parte de Él y entender el por qué es que Dios nos hizo llegar en este llanto profundo. Las enseñanzas de Jesús nunca separa este principio de tristeza o duelo del propósito de Dios, porque el tipo correcto de duelo, correctamente dirigido, tiene el poder de motivar resultados maravillosamente positivos. Dice William Barclay, página 26, que es un teólogo británico, es un autor de sus mayores obras fueron el Nuevo Testamento y escribió también sobre la neumatología, que son los vientos, la doctrina del Espíritu Santo. William Barclay habla, en primer lugar, debe tenerse en cuenta sobre esta bienaventuranza, que la palabra griega para llorar, utilizada aquí, es la palabra más fuerte para el luto en el idioma griego. Se define como el tipo de pena que se apodera tanto de un hombre que no se puede ocultar. No es solo el dolor el que causa dolor al corazón, es la tristeza la que trae lágrimas incontrolables a los ojos. Wow. Llorar delante de la presencia de Dios es algo hermoso. Esto ilustra el poder emocional del duelo. Indica que tiene suficiente poder el duelo para producir la resolución de lograr más que simplemente sentirse mal y llorar. No, hay un propósito para estos llantos. ¿Ok? Entonces venimos ante Dios viles, venimos ante Dios en llanto para salir victoriosos. El duelo piadoso es el duelo que Dios desea de nosotros, que Jesús desea de nosotros, porque está queriendo redirigir nuestras vidas a una nueva dirección. Está queriendo redirigir nuestras vidas a un nuevo lugar, porque por nosotros mismos en esta vida y ahora que se está sufriendo esto del coronavirus, en nuestras vidas nosotros estamos peleando una batalla, estamos enfrentando una batalla cuesta arriba, estamos peleándonos por los medios de televisión, las películas que nos ponen todo tipo de actitudes que van en contra de Dios. En la pantalla, la vida es barata, la propiedad no tiene sentido, la pureza sexual se burla, el robo es aceptable, aun si es necesario, pues se puede robar, la fidelidad es cursi. Son preguntas cruciales que nos hacemos nosotros en esta vida. ¿Por qué existe ahora una contradicción contra las violaciones de la palabra de Dios? ¿Dónde hemos dejado los preceptos de Dios? ¿Cuántas de las actitudes de este mundo hemos absorbido involuntariamente en nuestro carácter? ¿Nuestra conciencia todavía es sensible? ¿Todavía lloramos por ver los efectos del pecado y lo que el pecado está haciendo en otras vidas o en nuestras vidas? El pecado nuestro y el de los demás es una parte vital de nuestra súplica a Dios. El duelo piadoso juega un papel positivo en la producción de los cambios. Dios sí desea producir su imagen en nosotros. David dijo, crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva mi espíritu firme dentro de mí. Entonces lloramos porque Dios quiere producir su imagen en nosotros. Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Su imagen y su semejanza. Los antropomorfismos bíblicos. Dios nos crea en su imagen y su semejanza. Más adelante estaremos hablando sobre lo que significa ser creado a su imagen y a su semejanza. Mis amados hermanos, soy el doctor Adrián Nájera de la Universidad Teológica Dayspring. Pueden comunicarse con nosotros al número 469-628-9291. Es número de los Estados Unidos. Si están marcando internacional, ponen el +1 y luego ya 469-628-9291 o nuestro sitio web. Regresamos a nuestra siguiente parte para cubrir el resto de las bienaventuranzas. Dios les bendiga, les amamos.